Ok. Estamos grabando, entonces vamos a continuar con esta serie de videos de matemática básica. Y hoy nos toca la multiplicación de fracciones. ¿Ya? ¿Cómo funciona la multiplicación de fracciones? ¿Cómo luce primero una multiplicación de fracciones? Luce más o menos así, ¿no? ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ok? Esta es yo creo que de las operaciones más básicas o más fáciles de realizar con fracciones, es la de multiplicar fracciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos tener multiplicación de dos o más fracciones, y acá vamos, antes de pasar la multiplicación de fracciones, a explicar qué es lo que es una fracción equivalente. ¿Ya? Una fracción equivalente es una fracción que tiene el mismo valor que otra que utiliza números o más grandes o más pequeños. Por ejemplo, la fracción 1/2 representa la mitad de algo, ¿sí? Si yo esta fracción 1/2 la amplifico por 2, es decir, como explicábamos en los videos anteriores, multiplicamos arriba y abajo por 2, ¿qué produce esto? Que me queda la fracción 2/4. Tengo números diferentes que son más grandes, pero que representan el mismo valor numérico. Es como si yo pensara en la mitad de un chocolate, por ejemplo 1/2. Comerse la mitad de un chocolate es lo mismo que comerse 2/4 partes, ¿sí? Dividir un chocolate en 2 partes y comerme una de esas 2 partes, que dividirlo en 4 partes y comerme 2 de esas 4 partes, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y también funciona si es que tengo una fracción, que esta es la que más nos interesa. Por ejemplo, la fracción 3/9, ¿sí? Y en vez de multiplicar, o sea, en vez de amplificar, perdón, simplificar. Es decir, divido numerador y denominador por el mismo valor. En este caso, tengo que encontrar un valor que sea o que divida tanto al numerador y al denominador al mismo tiempo, el simultáneo. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el ejemplo del chocolate, es lo mismo dividir un chocolate en 9 partes y comerme 3 que dividirlo en 3 partes y comerme una de esas 3 partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué se dice de estas fracciones? Se dice que son fracciones equivalentes. Representan el mismo valor numérico, pero con diferentes números, o más grandes o más pequeños. ¿Ok? Ok, entonces, ¿por qué nos interesa en este caso? ¿Por qué nos interesa en este caso? Porque en la multiplicación de fracciones siempre nos va a interesar poder simplificar las fracciones antes de. Porque siempre es más sencillo calcular producto de números más pequeñitos que de números más grandes. Por lo que, por ejemplo, yo puedo tener la fracción 2/4. Vamos a hacer ejemplos muy sencillos. 2/4 por 3/9, ¿sí? Esta multiplicación de acá yo la puedo simplificar simplificando cada una de estas fracciones por su parte. Recién veíamos que la fracción 2/4 es equivalente a 1/2, por lo tanto yo puedo pensar en simplificar 2/4 y en vez de 2/4 escribirla como 1/2, ¿no? Pero ocurre lo propio si es que pienso en el 3/9, ¿sí? 3/9 es lo mismo, dijimos más arriba, que tener la fracción 1/3. Por lo tanto, si se fijan en cada uno de estos pasos, la multiplicación es exactamente la misma, pero se están trabajando con números más pequeñitos y por lo tanto más sencillos de multiplicar. Convengamos en que siempre es más fácil hacer 2 por 3 que 4 por 9, ¿no? Y esto estamos viendo números pequeños, pero cuando los números son aún más grandes se evidencia mucho más el hecho de simplificar siempre antes de multiplicar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos
25 cienavos y queremos multiplicar por la fracción 4 octavos, por poner algo, ¿sí? Entonces, acá la fracción 25 cienavos es simplificable o tiene una fracción equivalente más simple, que es la fracción 1/4, ¿sí? ¿Cómo es que sé esto? Porque si tomo el 25 y lo divido entre 25, me da 1, y resulta que el valor 100 también lo puedo dividir entre 25, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es mucho más sencillo, en este caso se nota mucho más que en el ejemplo anterior, es mucho más sencillo simplificar antes de llegar y hacer las multiplicaciones, ¿ya? Lo mismo ocurre acá con el valor 4 octavos, ¿no? Me va a convenir dividirlo entre 4 y utilizar su fracción equivalente, simplificarlo, perdón, entre 4. Entonces simplifico entre 4 arriba y simplifico entre 4 abajo, ¿de acuerdo? 4 en el 4 cabe una vez, 4 en el 8 cabe 2 veces. Y acá esta multiplicación es mucho más sencilla de llevar a cabo que esta original, ¿no? Por lo tanto, siempre en la multiplicación de fracciones nos va a convenir simplificar antes de multiplicar, ¿ya? Ahora, para darme cuenta si una fracción es simplificable o no, me tengo que saber las tablas de multiplicar, ¿sí? Porque no, por ejemplo, no voy a poder simplificar 4 octavos si es que no sé que tanto el 4 como el 8 pertenecen a la tabla del 4 y por lo tanto son múltiplos de 4, ¿ya? Con el 25 y el 100 no es necesario que me sepa la tabla del 25, pero lo que sí puedo hacer es hacer una simplificación parcial, ¿ya? No tengo que saber de principio que el 25 es simplificable por 25, sino que, por ejemplo, puedo saberme la regla de división por 5, donde si los números terminan en 0 en 5, son divisibles por 5. Por lo tanto, el 25 ya sé que es divisible por 5 y cuántas veces cabe el 5 en el 25, cabe 5 veces, y el 100 también es divisible entre 5 porque termina en 0. Recordemos que la regla de división por 5 es que termine el número en 0 en 5. Y me queda 20. ¿Ok? Entonces este es un paso parcial para llegar a la versión más simple, que es 1/4. Y acá nuevamente, si vuelvo a aplicar la misma regla y divido entre 5, numerador y denominador, ¿ya? ¿Cómo sé que puedo dividir entre 5? Por la misma regla que utilizamos recién. Si el número termina en 0 en 5, quiere decir que es divisible por 5, ¿de acuerdo? Y vuelvo nuevamente a esta misma fracción de acá, ¿ok? Entonces esa es la idea, ¿ya? Siempre simplificar antes de realizar la multiplicación. Y una última cosa antes de terminar, que esto quizá cuesta un poco más verlo al principio o entenderlo, es que cuando tenemos una multiplicación ya no de 2 fracciones, sino que de 3 o más, ¿ya? Muchas veces nos va a ocurrir que directamente el numerador no es simplificable con su denominador. Vale decir, por ejemplo, si yo quisiese simplificar la fracción 7 octavos, no puedo, porque el 7 y el 8 no son múltiplos de un número en común. De modo que no se pueden simplificar entre ellos, como si, por ejemplo, el 2/4, el 3/9, el 5 entre 25. Pero lo que sí se puede hacer es tomar un numerador cualquiera y simplificarlo con un denominador cualquiera. Es decir, en este caso, ¿yo qué podría hacer? Por ejemplo, podríamos tomar el 2, que es un número par, y simplificarlo por 2, de tal manera que acá me queda un 1. Y el 8, que también es par, dividirlo por 2 y quedarme 4. ¿Ok? Es decir, no es necesario simplificar un numerador con su denominador directamente. Puedo tomar cualquiera de los otros denominadores para simplificar cualquier numerador que esté presente en la operación, ¿ya? Entonces, eso sería por el video de hoy.